¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí para dar comienzo a un nuevo libro. Estamos por comenzar a estudiar la primera carta de Juan. Vamos a ir desglosando verso a verso como venimos haciendo desde el Evangelio de Juan y pues ya hace 8 días tuvimos la introducción a esta carta, ya vimos algunos puntos que ahorita voy a retomar muy rápido y bueno, pues me da muchísimo gusto poder continuar aprendiendo la palabra. Que el Señor de verdad sea fiel, no solamente en sellarla en nuestros corazones, sino que nos enseñe de una manera completamente sencilla y que la podamos comprender a vivir la palabra, o sea, aplicarla en nuestra vida. Creo que eso es la verdadera sabiduría. ¿Y qué les parece si juntas hacemos una oración para dar comienzo a nuestro estudio de hoy? Bendito Señor, te doy muchas gracias porque a pesar nuestro, Señor, porque completamente ajeno, Señor, a cualquier virtud humana, tú nos dejaste tu palabra, Señor, nos amaste y a través de ella, Señor, te has revelado, te muestras a nuestras vidas, nos dejaste escrita la verdad, nos dejaste una herencia, Señor, que nos guía a la verdad, que nos permite contemplarte, que nos permite palparte de manera cercana y de manera verdadera. Cualquiera que abre la escritura tiene acceso a tu voz. Gracias por esto, Señor, y te suplico que tu palabra, Señor, cobre vida este día en nuestros corazones, que tu palabra cobre vida en nuestras mentes, que seamos llenos de tu palabra y sé tú, Señor, quien ministre nuestra vida en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues hoy es de esos días donde grabar es más difícil que estar con ustedes. Créanme de verdad que se les extraña muchísimo. Hace poquito platicábamos Maribel y yo y el no poder interactuar, el no poder escuchar la opinión, las dudas, nos resulta de repente complicado porque no solamente para quien toma el estudio y escucha es de alimento estos tiempos, sino cuando tú preparas la palabra previo a lo que vas a enseñar, el Señor te sacude en la vida, el Señor te deja pasar por muchas circunstancias donde tú puedes llegar a comprender más claramente lo que vas a enseñar, o en muchas ocasiones lo enseñas y acto seguido el Señor trabaja con tu vida respecto a esta palabra. Hay una responsabilidad muy grande el enseñar la palabra, pero la misma responsabilidad el estudiarla, el escuchar la palabra, porque ahora que la tenemos, ¿qué vamos a hacer con ella? Ahora que la tenemos y que podemos comprenderla, hoy vamos a hablar un poco de este punto específico, porque ahorita estábamos orando y yo decía, todo aquel que abre la escritura tiene acceso a la palabra de Dios, pero no es de todos la iluminación de esta. Se revela la vida a través de la palabra, se revela Cristo Jesús a través de la palabra por medio de Él, o sea, a través de Él. Entonces es necesario creer en el Hijo de Dios para poder comprenderle. Entonces, pues bueno, vamos a dar comienzo. Hace 8 días ya platicamos de esta carta, que es una carta diferente en cuanto a la métrica y a la metodología. No tiene la estructura que tienen todas las demás o la mayoría de las epístolas que podemos estudiar en el Nuevo Testamento. Y bueno, esto nos deja darnos cuenta que Dios te puede hablar de maneras diferentes. Dios inspiró a Juan, al apóstol Juan, de una manera muy concreta para escribir esta carta. Nosotros nos podemos dar cuenta que esta carta tiene un carácter urgente. Un carácter urgente, ¿a qué me refiero? A que era necesario que la iglesia en ese momento recibiera esta información porque estaban aconteciendo, y el contexto histórico que la iglesia estaba experimentando en este momento donde se estaba conformando la iglesia primitiva, el momento histórico que estaba experimentando era un momento donde se comenzó a diluir el evangelio, donde
falsos profetas, donde falsos maestros comenzaron a enseñar filosofías de hombre, filosofías humanas, y tristemente llamándose cristianos. Entonces era necesario que se diera un mensaje autoritativo, un mensaje fiel, un mensaje que para todos fuera verdad, que fuera creíble, que fuera aceptado por la iglesia para poder afirmar la doctrina. La enseñanza estaba queriendo ser tambaleada, estaba siendo atacada y bueno, esto es parte de lo que ya platicamos como contexto de esta epístola. Recordemos que el propósito de Juan desde el Evangelio, ¿se acuerdan que estudiamos en el Evangelio de Juan cuál era el propósito central que Juan tenía en su escritura y en la inspiración que el Espíritu le estaba otorgando a él para comunicar, y es la fe? La fe, el creer. En Juan capítulo 20, verso 31, cuando estudiamos el Evangelio, que el propósito era que para que todo esto que había acontecido, aquellos que lo escucharan y lo leyeran, creyeran verdaderamente que Jesús era el Hijo de Dios y que Él era la vida eterna. Y aquí nosotros nos damos cuenta que hay una continuidad a este pensamiento, porque es el centro enfático o es el comienzo donde se narra el propósito de esta epístola, lo que el apóstol Juan quería enseñar a la iglesia en este momento donde la fe estaba siendo puesta en duda, donde la fe, donde el evangelio, donde la enseñanza hasta ese momento estaba siendo cuestionada por ciertas posturas que ya platicamos. Platicamos que la postura era la herejía precursora a lo que en el siglo II se conoció como el gnosticismo. Esta palabra gnosis es la palabra, gnosticismo viene de la palabra gnosis, que empieza con la letra G, gnosis, que quiere decir conocimiento. Estas personas, los gnósticos, eran aquellos que empezaron llamándose cristianos y llamándose parte del pueblo de Dios, del pueblo de creyentes. Eran estos que empezaron a pensar que la salvación se podía alcanzar por medio del conocimiento y de la iluminación sobrenatural de lo escrito en cuestión del Antiguo Testamento, o de la iluminación directa que solamente algunos podían tener. Entonces se hace un grupo de personas selectas, por decirlo de alguna manera, que podríamos llamar como los iluminados, por decirlo de alguna forma, y ellos comenzaban a enseñar que esta iluminación no era de todos. O sea, esta era la base de lo que desarrolló posteriormente el gnosticismo en la historia del ser humano, ya como una filosofía que podemos estudiar y que podemos comprender. Pero bueno, estos son los precursores y Juan, el apóstol, conoce de este pensamiento, se entera de lo que está sacudiendo a la iglesia en ese tiempo, y de manera alterna también el apóstol Pablo da un mensaje a otras iglesias de este mismo problema, de esta misma urgencia y de esta misma situación dentro de la congregación. Entonces Juan se dedica a escribir vigorosamente y con completa apertura en contra de esta mentira, en contra de esta falsedad, exhibiendo públicamente que este pensamiento no es el pensamiento de Dios, que este pensamiento no es el evangelio de Dios. Y bueno, el verso 1 muy rápido para poder comenzar a introducir esta carta, hace una mención de lo que era desde el principio. Ahorita vamos a leer de corrido estos primeros versos que vamos a estudiar, pero rápido quiero mencionarles como introducción lo que comienza mencionando el apóstol Juan en esta carta. Dice, lo que era desde el principio, y continúa el verso, pero haciendo énfasis a esto, el apóstol estaba queriendo dejar muy claro que no estamos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, sujetos a la novedad,
sujetos a lo que pueda ocurrírsele a una nueva generación, de lo que el hombre pueda descubrir, porque la enseñanza existe y preexiste desde antes de la fundación del mundo. Y Juan aquí viene nuevamente a hacer mención de esto, y digo nuevamente porque recordemos, por favor, que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 1, él comienza enfáticamente dejando muy claro cuál es el pensamiento que él quiere transmitir, presentando a la persona central de la cual él quiere hablar, y este es Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo, como transcurrió en todo el Evangelio de Juan que él escribe. Y en el capítulo 20, él dice, todo esto recopilado es para que los que lo leen, para los que tengan acceso, crean. Y continúa con esta misma línea de pensamiento, él haciendo énfasis que lo que se escribió y lo que se supo y lo que se enseñó en el principio era la verdadera doctrina, era la verdad. Y bueno, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que Juan va a comenzar en este inicio, en este prólogo, a dejarnos muy en claro cuál es el fundamento, o sea, de quién estamos hablando, porque posteriormente él muy claramente va a hacer una diferencia enfática entre el que es y entre el que no es. ¿Por qué? Porque había muchos que, diciéndose parte del cuerpo de Cristo, diciéndose parte de los creyentes, no pertenecían a este cuerpo. Y una de las características que vamos a poder estudiar en el transcurso de la carta es la permanencia. Muchos van a llegar, y esto es vigente, esto nosotros lo vivimos, muchos van a llegar y van a emocionarse con el mensaje del Evangelio, pero van a comenzar a elaborar su propio pensamiento, siendo sabios en su propia opinión, si el ancla firme no es Cristo y si no existe la revelación divina y sobrenatural de la palabra en una persona. Entonces, tarde o temprano, este que dijo ser no va a permanecer. O sea, la permanencia es una de las evidencias más claras de la pertenencia. Se oyen palabras muy similares, pero entendamos que es algo muy distinto. La permanencia en el cuerpo de Cristo es una evidencia muy clara de la pertenencia verdadera a este cuerpo. Una persona que no pertenece puede aparentar que permanece por cierto tiempo, pero tarde o temprano esta persona va a dejar manifiesta la manera en que ella se alimenta. Alguien que no ha nacido de nuevo no tiene acceso al alimento espiritual, o sea, no lo va a comprender, no tiene acceso a los verdes pastos, no se alimenta como una oveja, se alimenta de otras cosas, se alimenta con cosas carnales, con cosas no espirituales, y tarde o temprano esta manera de alimentarte, ahorita lo vamos a platicar, va a dar como consecuencia una forma de pensar ajena a la verdad, ajena al Evangelio, y esto es justamente lo que Juan quería dejar muy en claro. Existe algo que a nosotros como hijos de Dios nos tiene que generar una tranquilidad, una paz, una certeza de pertenencia, como ahorita les estaba yo diciendo, porque después de la regeneración verdadera, del nuevo nacimiento auténtico que proviene por medio de la fe, y esto no por hombres, no por obras, porque es un don de Dios, la verdadera regeneración no tiene marcha atrás. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha recobrado la vida, después de estar muerto en sus delitos y pecados, no puede morir eternamente nuevamente. O sea, no hay marcha atrás, no hay manera de que no pertenezcas, y puedes equivocarte y puedes alejarte por un tiempo, pero el Señor va a ser fiel en completar la obra comenzada, la obra auténtica del Evangelio y de Jesucristo la va a completar el Señor. No es una cuestión de nosotros, no es una cuestión de esfuerzo humano. Sí estamos encargados a esforzarnos,
pero en la gracia, a esforzarnos en ese regalo recibido. Así que con este contexto, nosotros vamos a poder dar comienzo a la lectura del prólogo de la primera parte de esta carta y vamos a poder comenzar a platicar verso por verso. Permítanme leerles, por favor, Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 4 y vamos a comenzar a platicar respecto de esto. Dice así la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, dice nuevamente, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y bueno, estos primeros 4 versos nos van a dar suficiente material para poder comenzar a estudiar nuestro estudio, nuestra carta, que ahora estamos contemplando y estudiando. Y vamos a ver lo que dice el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice así la palabra en este primer verso, y nos damos cuenta que Juan aquí comienza nuevamente y muy parecido, de manera muy similar a cómo comenzó el comienzo del Evangelio, como comenzó el capítulo 1 del Evangelio que él había escrito previo a esta carta, mostrar la divinidad, la eternidad, la preexistencia de Jesucristo y que esto es verdad. O sea, en el verso 1 y en el verso 2 nos damos cuenta de esto. Y él pone a su propia persona como un testigo, como testigo humano. No pone por delante su apostolado, no pone por delante lo que las personas pueden reconocer de su propia persona, sino se pone él mismo como testigo, diciendo específicamente y haciendo énfasis al uso de cada uno de sus sentidos tocante a su experiencia vivida con la persona de Jesucristo, o sea, con lo que se enseñó desde el principio o con lo que existió o preexistió desde antes de la fundación del mundo, porque aquí al decir lo que era desde el principio hace también referencia a la preexistencia de Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice y denota en estos 2 primeros versos que estamos estudiando, ahorita solamente leí uno, ahorita continuamos con el siguiente. Estos 2 primeros versos nos enseñan la eternidad, pero no solamente la eternidad, sino la verdad de la encarnación de Jesús, el mismo que existió desde antes de la fundación del mundo, con Dios el Padre, vino a este mundo como verdadero hombre. Esto es muy importante porque el apóstol entendía que este pensamiento filosófico que se estaba introduciendo en la iglesia, que era un pensamiento que venía del pensamiento platónico y que posteriormente se le conoció como gnosticismo, era un pensamiento que tenía como postura filosófica el dualismo. ¿Qué es esto? El dualismo es un pensamiento donde estas personas, estos filósofos, postulaban o explicaban en sus doctrinas, en sus enseñanzas, que el espíritu en sí mismo es bueno, el espíritu del ser humano es bueno y que la carne completamente es corruptible, o sea que en la carne no puede haber bondad, no puede haber algo bueno, pero al
enfrentarte a esta postura filosófica aberrada de la verdad, pecaminosa, ellos decían, bueno, yo en mi espíritu puedo ser bueno, puedo tener una comunión y una conexión con Dios. Esto es algo que se vive actualmente y esta es una manera de pensar del ser humano que ha traído un libertinaje y un desastre moral en nuestro mundo a través de la historia del tiempo. Vamos a darnos cuenta cómo de verdad podemos de repente confundirnos y pensar que así pueden ser las cosas. O sea, ellos decían, mi espíritu se comunica con Dios, mi espíritu puede ser bueno, porque al tener una comunicación con Dios, está lleno de virtud, lleno de santidad, puede estar apartado para adorar, puede estar apartado para reconocer, y esto no es más que otra religión humana, porque divide el espíritu del cuerpo, como si no fuéramos lo mismo, y mi cuerpo puede vivir la vida que le place vivir, con toda esa tendencia al pecado, con toda esa concupiscencia, con todo ese deseo carnal del mundo inmoral. Y esta es la manera en que el hombre se engañó a sí mismo a través de estas filosofías, queriendo apaciguar su conciencia, queriendo hacerse un lavado de cerebro y queriendo tener algo bueno, pudiendo experimentar también el placer de lo malo. Esta postura trajo una situación aún más grave dentro de la doctrina del verdadero evangelio, porque entonces la encarnación, ¿cómo se presenta? Y este era el dilema que estos iluminados, falsos maestros, estaban queriendo cuestionar. O sea, ¿cómo me puedes decir que Dios mismo fue hecho carne, se encarnó, si en la carne no hay posibilidad de bondad? Entonces esto es algo inadmisible ante esta filosofía, ante este pensamiento, y comenzaron abiertamente a negar la encarnación del Hijo de Dios. Comenzaron a negar que Jesús había hechose hombre y había ido a la cruz con el sufrimiento que padeció por todos los pecados de la humanidad. Entonces esto pone en tela de juicio el plan de redención. Y esto pone en tela de juicio la divinidad de Jesús. Y ellos, entre muchas versiones, decían que probablemente era una apariencia de cuerpo, pero no era un cuerpo humano. Entonces, como no era un cuerpo humano, muy probablemente el padecimiento de la cruz no fue tan padecimiento, porque no le dolía igual, porque no era un cuerpo humano, era un cuerpo etéreo. Por eso es tan importante este verso 1 y cómo es que el apóstol Juan toca respecto a su testimonio y a lo que él vio, este punto específico de la persona de Jesús. Déjenme leerles nuevamente. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Y él comienza a ponerse como testigo diciendo, yo lo escuché, yo escuché que su boca carnal, que su boca de carne y hueso hablaban palabras que yo podía escuchar con mis oídos de carne y hueso. Esto no es algo que yo escuché en el limbo, no es algo que vino a mí como una revelación, no es una voz que algunos escuchaban y algunos no. Él se pone como testigo de esta manera y dice lo siguiente: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos físicos. O sea, Juan se pone como testigo de alguien que vio con sus ojos a Jesucristo encarnado. Dice así: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, o sea, un poco más allá del simple hecho de ver, sino que fue alguien que se dedicó por un tiempo de su propia vida a contemplar la obra, la acción, el pensamiento, la enseñanza en lo tocante al verbo de vida, que lo dice más adelante. Y más adelante nos dice de quién está hablando. Dice, con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Y palparon nuestras manos. Recordemos, solamente quiero hacer aquí un recordatorio de una persona que incluso pidió
ver las marcas en las manos de Cristo. Personas que pudieron contemplar, que pudieron tocar al Hijo de Dios en esta tierra, cuando Él estaba vivo, cuando Él estaba en carne. Sus discípulos vivieron con Él 3 años la vida cotidiana y partieron el pan y compartieron con Jesús. Entonces Él está haciendo énfasis en esto y dice, ¿tocante a qué? Al verbo de vida. Juan aquí lo deja plasmado como un comienzo de esta carta, tratando de sacudir, tratando de, como cuando te truenan los dedos para que te despiertes, ¿no? O te aplauden así para que reacciones. O sea, esta es la intención de Juan al comenzar de esta manera tan similar a como él comienza a hablar el evangelio, dejando muy claro que el fundamento de todo lo demás, de todo lo que viene, es la divinidad y la persona de Jesús. Juan ya lo había plasmado en Juan capítulo 1, verso 1. Permítanme leerles muy rápido. Estoy citando el evangelio ahorita. ¿Se acuerdan? Él había dicho así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, él había comenzado a enseñar el evangelio de esta manera, y en esta carta él les dice lo que dijimos desde el principio. O sea, lo que yo ya te enseñé en el evangelio, lo que ya habíamos platicado al establecer las iglesias. Acuérdense que el apostolado era eran los apóstoles aquellos que estaban estableciendo y enseñando la doctrina en las iglesias. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquí está haciendo un énfasis muy claro a la persona de Jesús. Y aquí en el verso 1 él dice, en lo tocante al, ¿cómo dice? En lo tocante al verbo de vida, y hace referencia a este verbo que ya había citado en un principio. Dice, en lo tocante al verbo de vida. Y ya estudiamos nosotros quién es este verbo. O sea, el verbo es la palabra logos. Logos es la palabra, válgase la redundancia, y es Jesucristo. Entonces aquí nos damos cuenta en este verso 1 del Evangelio de Juan que está hablando, en el principio era el verbo, en el principio era Jesús preexistente. Dice, y el verbo era con Dios. O sea, la palabra, el verbo, el logos era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, aquí en nuestra carta él dice, en lo tocante al verbo de vida, y está haciendo referencia directa a Jesucristo. Ahora, en la enseñanza del capítulo 1 del Evangelio de Juan, más adelante del verso 1, en el verso 14, dice literalmente estas palabras. Dice, y aquel verbo del que habló en el verso 1 fue hecho carne. Fue hecho carne. Y en esta carta él está diciendo, en lo tocante al verbo de vida, del cual ya hablamos, del cual hoy testificamos, al cual vimos, al cual contemplamos, al cual oímos, al cual tocamos con nuestras propias manos, haciendo énfasis muy fuerte respecto a la encarnación de Jesús. Dice lo siguiente. Aquí en el verso 14 del Evangelio de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquí él pudo haber dicho, y aquel verbo fue hecho hombre, pero no lo dijo de esa manera porque sabía Juan, por inspiración del Espíritu Santo, que iba a haber este tipo de situaciones, este tipo de conflictos existenciales en el pensamiento doctrinal de la iglesia. Entonces deja muy claro que, y prefiere explicar enfáticamente que se está hablando de la encarnación para enfrentarse posteriormente a aquellos que alentaban todas estas tendencias de pensamiento. Este falso concepto de Cristo se había empezado a infiltrar en la iglesia del siglo I, un Cristo etéreo, que no es cierto que había sido carne,
Y era un concepto que se rehusaba a reconocer la divinidad, la deidad pura que fuese capaz de asumir un cuerpo material. Porque consideraban completamente viciada la materia. No había manera de que la materia pudiera contener al verbo de vida. Y bueno, esta palabra vida, y aquí es bien importante que podamos hacer énfasis, porque es que lo menciona y porque aquí Juan, aunque más adelante lo vamos a poder estudiar más profundamente, porque Juan aquí lo menciona de esta manera tan concreta para que pudiéramos comprender, y quiero hacer referencia a que en el griego, en el idioma en que fue escrito este nombre con que menciona a Jesús, el verbo de vida, utilizó un vocablo de dos vocablos. O sea, la palabra vida en el griego se citaba desde dos perspectivas. Una de las palabras es la palabra bio, de donde proviene la palabra biología, de donde proviene la palabra biosfera y todo lo que coexiste de manera natural. Pero aquí el apóstol Juan no utiliza esa palabra haciendo referencia a lo que tiene vida o a lo que contiene vida, sino utiliza el vocablo zoe, que ya había utilizado en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y ya en algún momento, hace mucho tiempo, lo estudiamos. Y bueno, esta palabra zoe quiere decir, les voy a dar la definición, quiere decir vida, literalmente. Es la esencia de la vida, o de dónde proviene la vida, o quién imparte la vida. Y quiero tratar de definírtelo de esta manera. Vida, aquí donde dice el verbo de vida, está haciendo referencia al soplo que despertó lo inerte, al viento que le da vida a lo muerto. Esta es la esencia de la vida, o sea, el soplo que despertó lo inerte, y esta se hizo manifiesta a través de los sentidos y la razón. Aquí me voy a ir un poquito más atrás, al Génesis. Cuando Dios formó al hombre, lo formó de la tierra, del polvo de la tierra, y Él conformó la estructura del hombre como tal. Pero ¿qué tuvo que hacer sobre esta existencia? Tuvo que venir y soplar o emitir la palabra, porque de las dos maneras es que Dios otorgó vida en la creación. Me fui hasta Génesis capítulo 1. La manera en que Dios otorga vida, otorga zoe a lo que existe, es por medio de la palabra, porque Él es la vida. Porque Él es la vida y es el único sobre la faz de la tierra capaz de otorgarla, capaz de impartirla sobre cualquier cosa que no tuviera vida. Dios toma de la tierra, forma al hombre, pero es necesario que le otorgue aliento de vida para que el hombre recobre sentido y razón, como les mencioné ahorita. Y esta es la manifestación de que tenemos vida, que tú puedes ver, que tú puedes oír, que tú puedes contemplar, que tú puedes palpar con tus manos, así como el apóstol está testificando respecto de lo que él vivió con Cristo, y que además tienes un sentido en esta tierra. Tú tienes un sentido por el cual veniste a este mundo. Pero ¿qué era lo que pasaba en ese tiempo? Que el ser humano estaba experimentando en la iglesia primitiva por primera vez la vida, estaba experimentando por primera vez la experiencia de la regeneración, es lo que quiero decir, porque toda la humanidad, todos absolutamente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por causa del pecado, por causa de la caída del hombre. El hombre fue conformado
le fue dado aliento de vida, pero por el pecado el hombre muere en su interior de manera eterna, o sea, no muere a lo mejor físicamente, a lo mejor esa parte de la vida que conocemos como bio queda funcionando, pero el espíritu queda destituido de la gloria de Dios, queda separado de Dios. La palabra muerte quiere decir separación y queda desconectado de toda vida. Por eso es que el ser humano, esto es como complejo, porque estamos hablando de cosas que el hombre ha desarrollado a través de tantas filosofías, a través de tanta contemplación en sus mínimas o inútiles capacidades, y ha desarrollado tanta información que nos resulta complejo comprender las cosas de Dios. Ahora nos resulta completa y absolutamente imposible comprender las cosas divinas sin vida, sin estar vivos. Y esta es la condición del hombre. Es lo que nosotros conocemos como depravación total, o que podemos estudiar en el estudio de Dios, en el estudio de la persona de Dios como depravación total, que fue lo que pasó con la existencia del ser humano. Y aquí, bueno, ahorita voy a explicarte un poquito esto, pero aquí quiero hacer énfasis. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre queda desconectado, destituido de la gloria de Dios y comienza por su naturaleza a buscar sentido y razón de su existencia. Y el hombre ha desarrollado tantas filosofías como ha podido, tantas religiones para acercarse a Dios como ha podido, porque en su incapacidad de comunicarse con Dios, el hombre le quiere hallar razón y sentido a su andar en esta tierra, a su caminar por este lugar. Y es la manera en que el hombre vive actualmente cuando no ha tenido la reconexión, la reconciliación, la restitución de su comunión con Dios, de su relación con Dios. Sin vida, sin nuevo nacimiento, no hay manera de que veas, no hay manera de que comprendas, no hay manera de que contemples a ese dador de vida. Acompáñame rápido aquí en Juan, capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, y esta es la definición de Zoe, vida en sí mismo, la esencia de la vida. Tú y tú y tú y tú y cualquiera de nosotros no tenemos vida en nosotros mismos, tenemos vida cuando la adquirimos por el dador de la vida, pero aquí dice la palabra así, pero como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces aquí nos deja muy claro que Jesucristo no adquirió vida, por eso es que Él preexiste desde antes de la fundación del mundo. Él es la vida, Él es el verbo de vida, como dice el verso 1, y Él nos da la vida a nosotros, nos da la vida física, nos da la vida espiritual y nos da la vida eterna. La vida eterna es el nuevo nacimiento que nos reconecta o que nos reconcilia o que nos restituye nuevamente a la comunión con Dios, donde todo lo que proviene de Dios es visto y contemplado nuevamente. De otra manera, el ser humano está incapacitado, es inerte. Y esto es bien importante dejarlo muy claro en el inicio del estudio de nuestra carta, porque toda la carta trata de la división de estas dos existencias sobre la faz de la tierra. No existen miles o muchos tipos de personas, existen dos tipos de personas, los muertos y los que viven. Los que están muertos, dice Efesios 2:9, en sus delitos y pecados, y los que viven por medio de la regeneración. Acuérdate, dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, y está haciendo referencia a esta restitución, a esta reconciliación. Nadie viene al Padre si no es por mí.
sino es por medio de mí. Esta vida fue la que el hombre perdió en esa caída. Esta vida es la que al hombre lo dejó muerto por la eternidad, y yo te decía ahorita, es lo que conocemos nosotros como depravación total. Y déjame definirte a qué me refiero con depravación total. Toda humanidad, absolutamente toda la humanidad ha sido afectada, ha sido lesionada, ha sido dañada y fue distorsionada su naturaleza por la entrada del pecado al mundo. Estos fuimos absolutamente todos. O sea, toda la humanidad quedó dañada y distorsionada por la entrada del pecado al mundo. Esto no significa, o sea, cuando nosotros decimos depravación total, no significa que el hombre es tan malo, tan malo, tan malo como puede llegar a ser. Porque si nosotros nos quedamos solo con ese pensamiento, entonces caemos en las aberraciones filosóficas que también nos han hecho conformar nuestras culturas, creyendo que el hombre nace bueno y bueno, con los años se va depravando y se vuelve un maldito, malvado, malvado, malvado total. A esto no se refiere la palabra cuando nosotros estudiamos la caída del hombre por medio del pecado, sino hace referencia, y cuando decimos depravación total está haciendo referencia a que el hombre está destituido, desconectado de la gloria de Dios, y desde el día de su nacimiento es concebido de esta manera, y nacemos por herencia del pecado por medio de la persona de Adán, pecadores, destituidos, separados de Dios. Dice, afectados por el pecado de manera que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No pienses que un pequeñito es bueno y se vuelve malo. No pienses que Hitler nació bueno y se depravó en su totalidad. Y que, no sé, alguien que llega a hacer cosas grandiosas y maravillosas y que es contemplado como bueno, lo pudo producir por sí mismo. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios, nacemos en pecado, y si esto tú lo puedes contemplar, tú puedes, desde que nacen tus hijos, compartirles el evangelio. Tú puedes guiarlos a la persona de Jesús. Esto es importante, y bueno, con esto vamos a terminar esta primera clase. Vamos a continuar con este tema hasta terminar de estudiar este prólogo, y vamos a poder ya comprender muy bien de qué se trata toda la carta, o las 3 cartas que el apóstol Juan escribe con tanta urgencia a las iglesias de aquel tiempo. Pero nos vamos a quedar completamente sorprendidos, y creo que ya empezamos a entender de qué se está tratando esto, que este problema es un problema de nuestros tiempos. Esta condición de pensamiento, esta mezcla de filosofías con el evangelio verdadero, es algo que la iglesia del día de hoy está experimentando, y que tenemos que hacer mención, así como el apóstol, yo les decía, valiente, urgente, importante ante esta problemática. Y bueno, pues vamos a darle gracias al Señor por permitirnos comenzar el estudio de esta carta. Está como profundo, está intenso, pero bueno, nos la vamos a llevar súper a gusto. Y pues vamos a darle gracias a Dios por el mensaje de este día. Señor precioso, te damos muchas gracias, nos enseñas, nos instruyes, Señor, y nos haces contemplar la hermosura de tu evangelio, Señor. Contemplar la hermosura del regalo recibido, del regalo no merecido, del regalo que no hicimos absolutamente nada para obtener, que es nuestra salvación. Guíanos, Señor, a valorar, guíanos a contemplar con celo, con atención, con contemplación tu palabra y tu doctrina, Señor. Necesitamos ser muy fieles a la Escritura, necesitamos ser muy puntuales a tu pensamiento para poder discernir, Señor,
cuál es la verdad, para poder distinguir las voces que no son tu voz, aunque traten de imitarte, Señor. Yo te pido que sigas enseñándonos y te doy gracias por la instrucción de este día. En tu bendito nombre, Señor, te damos gracias. Amén. Muchísimas gracias y bueno, dentro de 8 días continuamos estudiando nuestra carta. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.